¿Y por qué los judíos no aceptaron a Jesús? Pues porque ellos, yo creo su religiosidad estaba completamente tan fuerte que era mucho más fuerte la religión que en sí lo que era la realidad de Dios sobre ellos. Entonces ahí está el peligro en lo que podemos caer nosotros los seres humanos. Podemos darle prioridad a las costumbres de religión que en sí mismo a Dios mismo. O sea que ahí entraría lo que es el fanatismo. Claro, puede ser, sí. Ya, me pasa, a mí me pasa eso últimamente, ¿sabes? Trato de analizar y le pido a Diosito que me dé sabiduría y entendimiento para entender cada cosa que me pasa en la vida. Si no, yo sé cómo estoy aprendiendo, yo sé cómo Dios me habla, yo sé cómo Dios me da sabiduría y entendimiento. Y a veces yo entiendo en ciertas formas donde no entiendo las cosas. Y es cuando digo, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes? O sea, yo no podría tomar... Es como, por ejemplo, yo no podría ir al gimnasio, yo no podría hacer ejercicio en mi casa, yo prefiero ir al gimnasio. Y me pasa así últimamente, o sea, no puedo tomar yo la palabra online. Yo prefiero que alguien me dé la palabra, alguien con esa sabiduría que esté así delante de mí y me diga esto. Cara a cara. O sea, no sé. Vivencial. Claro. Presencial. O sea, yo respeto, ¿no? Hay gente que le gusta y adelante, o sea, está bien. Pero sí, llegando al punto de eso del fanatismo, yo veo que a veces... No, mi pregunta sería, ¿la religión puede cegarte a la realidad? Pues según el tiempo de Jesús, él tenía precisamente ese conflicto, que los mismos religiosos de su misma tribu, los mismos judíos, porque Jesús era judío, claro. Él fue judío, y los que más problemas le dieron fueron realmente los sacerdotes judíos, los que se encargaban de llevar, de proteger los principios religiosos, teológicos. Entonces ahí estaba el problema. Yo a veces siento que el humano no está apto para el cambio. A veces nos cuesta tanto aceptar cosas que a veces nos enfrascamos en las mismas cosas y no queremos aceptar el cambio. ¿Sí me entiende? Quizás eso le pasó a los judíos, de que ellos estaban a base de sus profecías, escrituras, tradiciones, etcétera, que ellos estaban enfocados solamente en eso. Y cuando llegó Jesucristo es de que no, o sea, ¿cómo vas a ser tú? O sea, que quizás sus ideologías o sus creencias se cegaron a no creer que él era el Mesías o no sé. ¿Sabe qué pasa? Es de que analizando esa parte, también recuerdo yo la historia de los hebreos. La historia de Moisés, por ejemplo. A esa historia voy. Precisamente a esa historia voy. ¿Sabía usted que en el tiempo de los hebreos, estando en Egipto, cuando ellos eran esclavos de ese faraón, y habían pasado 400 años desde que ellos habían entrado a Egipto? Y entraron precisamente porque cuando ocurrió lo de las vacas flacas y las vacas gordas, que José tuvo esa interpretación para el faraón de ese tiempo, que el mismo rey le dijo, te haces cargo y vas a ser mi mano derecha, y aquí únicamente la voz principal aquí soy yo. Vas a ser mi como un segundo real, digamos. Claro. Que era el que administraba todo y él era el que decía y que se hacía, y que el único que podía decir lo contrario si no estaba de acuerdo era únicamente el rey. Y en ese tiempo fue cuando los hermanos de José llegaron y cuando hubo la reconciliación, ya José perdonó a sus hermanos porque lo dejaron en un foso, que José mismo les dijo a sus hermanos, esto lo hizo Dios, esto fue precisamente porque Dios convirtió algo malo en algo bueno para nuestro propio beneficio, porque de él fue cuando ya él mandó a traer a su padre, a sus hermanos, esa tribu, y entraron a Egipto. Entraron y vivieron ahí por muchos años, pero pasaron varios reyes, varios faraones que murieron. 400 años después, los hebreos estaban
estaban sufriendo mucho esclavitud. Los judíos. Los judíos sí estaban sufriendo esclavitud. Y voy precisamente por eso mismo a esa parte de la historia que se está mencionando, ¿verdad? Y es de que ellos lloraban. Dice que llegó al cielo, dice, el clamor de su pueblo. Así dice la Biblia. No sé si se puede buscar ahí, que cuando el pueblo de Israel clamó y clamó a Dios, precisamente, fue cuando Dios los escuchó y fue cuando empezó a preparar a Moisés. Es en el libro del Éxodo, ¿no? Ajá, seguramente. ¿Qué es lo que dice? Dice, según la Biblia en el libro de Éxodo, los judíos o hebreos fueron esclavizados en Egipto durante muchos años. El faraón los sometió a trabajos duros y los oprimió. En medio de su sufrimiento, los judíos clamaron a Dios por ayuda, y Dios escuchó su clamor. Esto llevó a Dios a enviar a Moisés como líder para liberar el pueblo de Israel de la esclavitud egipcia y llevarlos a la tierra prometida. Este evento es conocido como el Éxodo y es una parte central de la historia del pueblo judío. Quizás es en general todo el libro de Éxodo habla sobre eso. Sí, ahora, ¿por qué mencioné eso? Precisamente porque en ese tiempo ellos estuvieron tantos años dentro de Egipto. Obviamente, por ejemplo, usted y yo venimos de culturas completamente diferentes, ¿verdad? Usted viene del lado de México, de la Ciudad de México, yo vengo de la ciudad de Guatemala. Tenemos culturas un poquito diferentes, aunque las comidas se parecen un poco, hablamos el mismo idioma, diferentes tonalidades, claro, diferentes vocablos. Pero ocurre algo, nosotros tenemos cierto tipo de costumbres, cierta forma de vivir que está tan arraigada en nosotros que en realidad nosotros no hemos practicado mucho acerca de lo que es convivencia o una relación con Dios, una vida espiritual, digamos. Claro, porque yo lo veo de esa forma es porque no tenemos la misma línea de tiempo que tienen la gente de allá, los judíos o esa gente. Lo comparo en ese sentido. Por ejemplo, nosotros pertenecíamos a otra, como que a otras religiones, los mexicas, todo. Yo lo veo de esa parte. Quizás todavía no tenemos tan arraigadas ciertas cosas, ¿sí me entiende? Y en el punto de eso, regresemos al punto de que estábamos hablando de Moisés, esa historia me gusta. Sí, no, a lo que yo quiero llegar, es que nosotros tenemos cierta forma de ser que está tan arraigada en nosotros que hablar de cosas de fe que no se ven, cosas que no se ven, es un poco complicado, porque nosotros estamos más acostumbrados a lo físico, estamos más acostumbrados a lo que está materializado. Claro. Entonces, estamos acostumbrados a costumbres, valga la redundancia. Una pregunta, ¿quién era el apóstol que le dice, después de que Jesús muere y resucita al tercer día, un apóstol le dice a Pablo, yo no voy a creer hasta que yo no ponga mi dedo en las manos de Jesús? No, pero Pablo es mucho tiempo después, él no fue en el tiempo ¿O Pedro? de Jesús, no, fue Tomás fue el que dijo, yo no voy a creer hasta que yo meta mi dedo y en en su costado. Donde estaban yo siento que a veces somos así, somos tan terquitos, somos tan incrédulos. Todos somos así, somos incrédulos, siempre tenemos eso en nosotros. Eso lo leí en Juan. Todavía me acuerdo cosas así, no me lo sé todo. No, pero sí, está en los evangelios, Búsquelo ahí si quiere, pero igual, mientras usted busca eso, yo puedo seguir mencionando seguimos con lo que sea. Sí, acerca de que nosotros tenemos tan arraigadas las costumbres, la cultura. Estoy hablando de los judíos, estoy hablando de nosotros, similaciones, ¿se dice así? ¿Cómo sea? Lo entendemos. Se asimila mucho. Nuestra forma de vida, nuestra forma de costumbres, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de creer, hasta no ver, no creer. Y ahí sacaron ese dicho, hasta no ver, no creer. De que si no miraba, dijo Tomás, hasta que yo no mire, no creeré. Y es una batalla que tenemos constantemente todos. No solo el que dice yo creo en esto, yo creo en lo otro. Es una batalla constante. Pero mi pregunta entonces ahí es, ¿dónde está tu fe? Bueno, vamos a lo que es la Biblia y empecemos nosotros a leer la Biblia,
que es el único libro en el cual nosotros vamos a aprender lo que es fe. Entonces nosotros podemos ir practicando. Si usted busca, por ejemplo, si quiere aprender, o si yo quiero aprender acerca de lo que es fe, le puedo preguntar a la chata GTV o a chata. La chatía. Le puedo preguntar, o sea, lo hago como comentario. Dime dónde dice la fe. Dime a Google. Dime qué puedo hacer según la Biblia, cómo puedo aprender yo a tener más fe, cómo practicar fe. Busca y encontrarás, pide y se te dará. Sí, buscad y hallaréis, tocar y se te abrirá. ¿Eso de quién es? Eso está... Lo acabo de leer hace poco. Jesús lo mencionó. Sí, es una parte de los evangelios. Uh-huh. Pero llegó ese punto. Buscad y hallaréis, tocad y se te abrirá, porque todo aquel que busca halla, y todo aquel que toca se le abrirá. Yeah. Así dice la Biblia. Es de que la gente a veces tiene muchas dudas y pues busca. Todos tenemos dudas. Pero mire, como todo va en escala, ¿verdad? Uh-huh. Todo va en escala. Por ejemplo, usted ahora no es porque se quiera tener cierta jerarquía o cierto tipo de nivel, pero lo voy a comparar con usted mismo. Uh-huh. Omar del año pasado, de los meses como estas, más o menos durante este mes, digamos, uh-huh. O cuando lo conocí a usted, que fue en junio. Casi un año. Sí, casi un año. Bueno, voy a agarrar a ese Omar, lo voy a sentar aquí y lo voy a poner a platicar. ¿Qué cree usted? No. Yo mismo puedo ser el espectador, yo mismo le puedo decir, totalmente se puede ver el progreso. Claro. El progreso, el avance. Obviamente, el Omar de junio del año pasado, su práctica de fe es mucho más diferente al Omar de ahorita, de abril 2024. Claro. Entonces, todo tiene su proceso, tiene su desarrollo. Es un proceso, digamos. No sé si sería correcto usar la palabra evolución en este tipo de yo digo que sí es correcto. En este tipo de título o de pero la religión va muy en contra de la evolución. Pero bueno, no hablemos de religión, porque cuando empezamos a hacerle, ese es el problema. Cuando empezamos a hablar acerca de la palabra de etiqueta, sí, de religión, entonces ahí nos bloqueamos. Uh-huh. ¿Sabe una cosa? Estaba viendo yo una conferencia de una muy conocida ganadora de un premio Nobel de Guatemala, una maya. Uh-huh. Hace ya como 5 o 6 años estaba viendo una conferencia en el YouTube precisamente, y me dio curiosidad, me causó bastante reflexión. Me gustó la reflexión que hizo. Estaba hablando acerca de cómo los mayas manejaban su cuestión espiritual y su asunto material. A ver, eso me causa. Entonces, digo, tremendo, qué avanzados en este sentido, en este sentido, dije yo, porque ella explicaba, decía, el maya no era, o sea, el maya dividía lo material 50% en su vida y 50% espiritual. No menos de uno, no menos del otro. No más de uno, no más del otro. Su forma de hacer sus prácticas, pues sus creencias, su filosofía de la vida, era en base a un 50% material, un 50% espiritual. Decía, en el 50% material, el maya no era ambicioso, pero sabía la porción que le tocaba, porque el maya venía y cultivaba el terreno que tenía, cultivaba, recogía su cosecha, y era la cosecha que le sabía que le pertenecía, y luego se hacía a un lado para que otro maya llegara y también cultivara. Claro. Sabios, entendían
cuánto le tocaba a cada Dígame usted persona. ahora si la vida en nuestra sociedad, si se practicará eso, ¿verdad? Aquí el que más acapara es el que más gana. acapara es el que gana, y que aunque se tenga que subir encima de su cosecha del otro. Y sí. Y no es así. Ahora, vamos a lo espiritual. ¿Por qué se habla acerca de lo espiritual? El maya ya lo estaba hablando. Otras civilizaciones antiguas lo han hablado, lo practicaron. Es porque es importante tener una práctica espiritual. Es importante que nosotros como seres, Ajá. tenemos que entender, tenemos que reconocer que sí existe un creador, que ha existido un creador. Claro.